Buenas tardes allá al otro lado en España y buenos días por acá en Ecuador. Hoy vamos a estar con un tema sobre cómo escucharnos a nosotros mismos. Para eso vamos a invitar a Ana Cari Aranda. Sí, vamos, esperemos que se conecte para hablar de este tema. Hola Ana Cari, parece que hubo perfecto, Sí, pero en todo sí, ya está. caso, No sé si seas tú o sea yo, pero bueno, ya estamos aquí parece otra vez. que algo pasó, pero en todo caso, nada pasa por azar. Me estamos abordando este tema de que cómo escucharse uno a uno mismo. Y empezaba primero con la comunicación con otra persona. Estaba diciendo que la otra persona cuando está hablando, uno no puede saber hasta cierto punto cuándo va a terminar si uno no está en esa escucha activa. Y sobre todo también otra cosa que puede distraerle a uno en esa escucha es el tono de voz con que está diciendo las cosas. También podemos darnos cuenta de que de nuestro lado, dependiendo de cómo está enfocada mis creencias, a lo mejor voy a entender otra cosa diferente y podría armarse un conflicto. Entonces, pienso que por eso es este tema importante. Y pensaría que yo le puse inicialmente como título cómo escucharte a ti mismo, pero también podría haber dicho cómo ser más empático, cómo generar más empatía. Entonces, Ya, pienso que de alguna manera ese corte a lo mejor es eso lo que me está queriendo decir Dios del universo, de que es eso, o sea, y en ese sentido pienso que lo que debe desarrollarse entre ambas personas es una conexión, porque si no hay esa conexión, o sea, yo puedo estar hablando a nivel cuántico, estamos hablando de diferentes vibraciones, o sea, y para que me entienda un poco más la audiencia, es como que de mi conocimiento la otra persona sabe más y yo sé menos o algo así, pero no tanto en el sentido de egos diferentes, sino de que a lo mejor, para mí, esto se complica más cuando tenemos dos personas de diferentes culturas. Entonces para ujú, mí puede ser una palabra significa algo y para la otra significa otra cosa. Entonces, cuando comenzamos a hablar, podríamos pensar, por ejemplo, los españoles, por ejemplo, hablan muy castizo. Para ellos, la palabra, no la voy a decir, la palabra trasero, para arriba y para abajo, con otra palabra que ustedes conocen. sí, Pero para nosotros, a lo mejor eso, tú que estuviste allá en España, voy ahora estoy. sí con las presentaciones. Sí, cuando llegaste me refiero. Ah, Eh, cuando llegué. estamos aquí en Noticias Siempre Positivas con Carlos Carrillo y estamos entrevistando aquí a Ana Cari Aranda. Ella, dentro de su experiencia de vida, pues hizo un viaje y justamente en este viaje, ella reside ahorita en España. Quisiera que justamente nos cuentes esa parte para empezar la historia, de cómo a lo mejor fue un poco difícil el léxico con tu léxico un poco mexicano versus el léxico de allá de España. Y luego, pues después de entender eso, pues ahí nos ayudarás un poco con un poco de cómo hacer eso, pero con uno mismo, porque por ahí está muy distribuido esto de que hasta hace cierto tiempo, o sea, esto lo hacían los filósofos, lo hacía Sócrates, de hablar consigo mismo, inclusive se ponía un cráneo ahí enfrente y empezaba a hablar, así lo tenemos, unas imágenes. Pero aquí ahora es más fácil porque tenemos los audífonos, ir por la calle y estar conversando conmigo mismo sin que me digan loco. Pero, ¿cómo haríamos eso? O sea, cuéntanos un poco de esa experiencia de cómo fue llegar allá de México a España y si tuviste estas dificultades con el idioma también. Sí, lo voy a tratar de resumir lo más pequeñito que pueda. Carlos, gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir con mi experiencia y en mi experiencia es que me cansé o me harté de estar harta. Me harté Genial. del estilo de vida que yo llevaba. Me cansé, me ahogaba en mí misma, no me entendía, no me conocía, no me hacía las preguntas correctas, no sabía si estaba en el lugar correcto en mi vida o me tenía que ir a otro, no sabía tomar decisiones, no me conocía. Todo lo buscaba en lo de afuera, tratando de buscar la respuesta afuera, la respuesta en mis padres, la respuesta en mis parejas, la respuesta en mi trabajo, en mis estudios, pero nunca veía hacia adentro, porque nadie nos lo enseña desde chiquitos, eso no lo enseñan ni a tus papás, ni te lo enseña.
depende de cada uno de nosotros tener esa necesidad y tener esa hambre de querer saber, pero no de afuera. Ese es el error de la mayoría de las personas. Error, entre comillas, porque eres o somos, algunos en su momento y otros después ya evolucionan, somos incompetentes inconscientes. No sabemos que no sabemos. Yo estaba harta de la vida que llevaba, estaba en un trabajo que no me gustaba, tenía relaciones de pareja que iban, tuve dos malas, uno falleció, del otro me divorcié, entonces dije, bueno, entonces, ¿qué hago de mi vida? Si me dijeron que era crecer, casarse, tener hijitos, tener tu casa y morir así para hasta que te toque morir, entonces eso me cansó. Y siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado probar, porque me encanta la comida, la cerveza, como decíamos en algún momento, probar vinos, probar sabores, conocer personas. Aquí estoy conociendo el catalán, porque yo estoy en Barcelona, en Cataluña, y me cansé de estar ahí y quise salir de mi zona de confort, me abracé al miedo como mi amigo y seguí adelante y ahorita estoy aquí, ahora con el léxico de aquí de España. No, por ejemplo, ellos no saben qué quiere decir un durazno. Yo le enseño, puedo tomar un durazno del refrigerador y me ven como si les estuviera hablando en chino. Me dicen, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? No te entiendo. Pero aunque es castellano, ellos no me entienden. Y yo digo, bueno, puedo tomar un melocotón de la nevera. Y para mí nevera es la nevera en la que llevas a la playa con las chelas adentro, con las cervezas a la playa. Esa es la nevera. Y así, entonces palabras como trasero, que acá lo dicen diferente, también para tener relaciones, lo dicen diferente, relaciones sexuales, así lo dicen diferente, para llevarse, para trabajar, dicen currar, o sea, todo eso es ir aprendiendo Y y querer ser perteneciente al lugar donde estás, querer amar la tierra donde estás, porque para mí el mundo es mi casa, y si me hubiera ido, no me hubiera ido de España, me hubiera ido a Francia o me hubiera ido a China, querer amar donde estás. usando en esta charla como lo estábamos planteando de cómo escucharte a ti mismo, usando ese mismo arquetipo de que yo tuviera este país, como tú lo bien lo dijiste, este país zona de confort, y tengo este otro país que es zona de aprendizaje, zona de lo desconocido. Justamente ahí yo tengo en el un lado que yo estoy, que yo soy el yo pasado, y ese yo pasado está hablando con este yo presente de ahora, y muchas veces choca porque a veces dice, en las experiencias pasadas, yo, o sea, a veces podemos llegar a pensar que alguien nos está insultando y sin embargo nosotros lo que le estamos recordando, como una especie de anclaje, le estamos recordando a una persona que en el pasado a lo mejor les alzó la voz. Entonces, de repente alzamos apenitas un poco la voz porque nuestra voz es un poco distinta y esta otra persona nos está diciendo, no, pero no me grites y también empieza a gritar. Entonces, de alguna manera, con este arquetipo, a ver si podemos orientarnos un poco para saber cómo lo hiciste, cuál fue la experiencia. Durante los primeros 3 a 7 días que estuviste allá, o sea, llorabas, querías venir de regreso. Cuéntanos a nuestra audiencia eso, porque realmente, o sea, en esto del crecimiento personal, muchos piensan que como que empezamos a ser dioses o cosas, o empezamos por allá, o no, es que ellos son importantes, es que él es Carlos y yo no he de poder. Mostrémosle que somos gente de a pie, o sea, y que estamos en este proceso todos los días. Sí, bueno, los 7 primeros días es el bendito jet lag. Primero, físicamente, que el cambio de horario, para empezar, a veces a unas personas les pega más y a otras menos. 7 horas de diferencia. Para mí, cuando mi cuerpo me decía tienes que dormir, era para estar despierto a mediodía. Eso fue lo primero que me pegó la primera semana. Después, es que la primera semana es muy pronto, yo te podría decir un mes en que sales, tienes miedo, por lo menos yo, como me vine sola y mi alma, llegué con una amiga, también por cierto imparable,
me dijo, aquí ella siempre me acompañaba, hasta la tienda de la esquina me acompañaba porque a mí, yo viví en Nueva York casi 4 años sola y ella trabajaba sola, pero no sé, es otra cultura totalmente diferente. Y aquí en España, cuando llegué, me daba miedo salir. ¿Por qué? Porque me metieron creencias antes de venir que acá las drogas, que la trata de blancas, que te pueden hacer, que te pueden prostituir y todas esas cosas, ideas que me metieron. Entonces yo cuando asomaba la nariz a la calle, yo decía, a todo el pobrecito español que se atravesaba, yo pensaba que me quería robar o que quería hacer algo, pero a mí, robarme a mí, no robar algo que yo tenía, sino robarme a mí. Y me daba mucho miedo. Y después, conforme pasaron los días, yo fui viendo que la gente aquí es muy amable, muy respetuosa, no por nada le dicen primer mundo, y es completamente diferente a lo que me venían diciendo desde México. Pero empiezas a adaptarte a la comida, el estómago pues te cambia, el agua, o sea, todo tiene que ver con cuando estás aquí en España, es que es otro lugar completamente diferente, no, aunque es el mundo y aunque es el agua del mundo y los alimentos que crecen, aquí crecen patatas y en México crecen papas, es lo mismo, pero el contexto yo creo que se lo damos en la mente. La mente es Ese, lo que, ese jet la lag del que mente tú cambia. hablas, y basándonos en este principio de cómo es arriba es abajo, cómo es dentro es fuera, que lo que significa es que podemos utilizar un ejemplo para explicar otro. Entonces, pues, explicando nuestro ejemplo, eso sería como que a veces, o sea, para hacer un ejemplo puntual, la gente quiere bajar de peso, pero ya está haciendo todo lo que le dice la nutricionista, pero de repente llegan estas fiestas que antes solíamos tener, o aquí a veces ya se hacen todavía, pero un poco más discretas por toda la situación mundial. Pero de todas formas llega Navidad y todo esto, y entonces, y tú en dieta. Entonces la gente dice, suele ser como un policía consigo misma, o sea, esta empatía yo pienso para poder hablar con uno mismo también uno tiene que ser compasivo. Mira, yo estoy en medio de un reto de gratitud, ya es la segunda parte que lo estoy haciendo, la segunda mes que lo estoy haciendo. El primer mes, o sea, pasaron una serie de cosas y mi mente me jugó con eso de lo que tú estás diciendo, con ese jet lag, o sea, eh, no, es que mira, tú tienes que hacer esta otra cosa y tienes que hacer esta otra cosa. Se inventaba un montón de cosas y en la primera vez, como unos 7 días, creo que yo arrastré que no hice bien ese proceso. En esta última vez yo ideé otro mecanismo porque hay aplicaciones. Y dije, yo quiero de alguna manera darle un poco más de enfoque, más de empuje. O sea, te piden que hagas un diario, que lo escribas 10 gratitudes y yo aparte de eso también estoy luego escribiendo eso en mi aplicación en el teléfono también, o sea, para poder también utilizar la palabra hablada. Entonces creé este mecanismo porque me di cuenta que de alguna manera me implica más. Es más, me parece que el día de hoy tengo todavía ese Sí, pendiente de leer mis gratitudes. Ya hice toda la parte son del buenos reto, pero ejercicios me falta eso. para conocerse uno mismo. Sí, Pero el punto es que si yo estuviera hablando con ese yo antiguo, el que todavía estaba, por decirlo así, en la zona de confort, yo hubiera sido muy cruel quizás conmigo mismo y hubiera dicho, mira, ya hiciste eso, eso me hubiera dicho mi mente, la loca de la casa hubiera dicho eso, tú ya hiciste, ya no hiciste, entonces ya no concluyas. Sin embargo, la diferencia con este yo de ahora fue que en el primer reto yo hablé con la persona que estaba al tanto del reto y me igualé. Y esta vez, en cambio, simplemente dije, no, voy a utilizar el método científico. Si algún día me olvido, al final del reto de los 28 días, yo voy a ver cuántos días cumplí y cuántos días no cumplí. O sea, para saber de alguna manera midiendo cuál es el grado de gratitud que he querido tener, cómo me he querido cumplir. Porque el compromiso conmigo mismo es lo que se está trabajando aquí, aparte de la gratitud, que es una energía muy fuerte, muy grande. eso que estás diciendo y es buen ejercicio lo de la gratitud, porque viene desde ti, agradeces lo que tienes en tu realidad. Pero déjame decirte, Carlos, que unas cosas que yo considero que son buenas o ejercicios para practicar, para conocerse a uno mismo, te voy a dar algunas y una, por ejemplo, la primera, según mi perspectiva y lo que yo he sabido y lo que he aprendido, ver tu vida en un contraste. Eso me pasó a mí. Cuando yo decidí venir a España, fue un contraste entre mi vida como yo crecí
las creencias que tengo dentro de mí, la fe, todo lo que tengo, todo lo de dentro de mí, en contraste versus la cultura española. Cuando yo quise ver ese contraste, cómo soy yo y cómo me estoy transformando estando en este país, entonces empiezas a conocerte más porque dices, ah, en el pasado yo era así, como lo dijiste hace un momento, pero hoy, en este momento, ya aprendí, ya conocí, ya probé, ya escuché, ya conocí muchas maneras diferentes en este país y ya ves ese contraste. Eh, empiezas a ver cómo amaba yo antes en tus relaciones afectivas. De hecho, son 4 puntos. En tus relaciones afectivas, si ustedes lo pueden escribir, los que nos puedan ver, o hasta tú y yo también lo podemos hacer. En tus relaciones afectivas, a quién amo, cómo lo amo, qué siento por mi pareja, qué siento por mi familia, qué siento estando en el trabajo, cómo me llevo con mis compañeros. Otra es lo primero es en la pareja y la familia, las relaciones afectivas, después las relaciones en tu trabajo, cómo te sientes estando ahí. Y yo lo hice estando en México y estando aquí, o sea, para que hagas ese contraste, esa comparativa. Después, tú cómo eres, defínete escribiendo, yo soy noble, soy humilde, soy comprometido, todo lo que tú eres, y también a un lado poner lo que no, hacerte esas preguntas. ¿Cómo soy? ¿Cómo me describiría? Si yo a mí misma, Nakari, me estuviera otra Nakari enfrente, ¿qué le diría? Oye, Nakari, ¿tú cómo eres? Y te empiezas a contestar y te miras y dices, no, pues yo soy así. Y el cuarto es también, estando aquí, ¿qué cosas quiero para mi futuro? Porque estando del pasado en México para venirme aquí, buscaba un futuro mejor, pero ¿un futuro en qué? Porque siempre se espera mejorar, no ir para atrás como los cangrejos, siempre se espera mejorar. Entonces, apuntarlo y guardarlo. Digamos, hoy llegué a España, hoy lo apunto, estoy así en todos esos aspectos de la familia, las relaciones, mi personalidad, mis expectativas para el futuro. Guardarlo y cuando pase, no sé, un año, lo sacas y haces otro con el de hoy, después de un año, y haces ese contraste, esa comparativa, y te ayuda mucho a conocerte, porque ya cambiaste, Pues, nunca somos los mismos. Es un sabes buen que ejercicio. utilizando tu ejercicio, pienso que podría proponer uno, ¿no? Que es realmente, yo no lo he hecho, he estado haciendo el de gratitud, pero la idea sería describir el día, escribiéndolo, y luego yo mismo decírmelo, yo mismo leerlo en voz alta, de tal manera que pueda luego con un resaltador, pues ir viendo las partes importantes del día y las otras, pues irlas perdonando para desarrollar un poco más de la compasión, puesto Tanto para que ti como para si los yo de mismo afuera. no puedo ser compasivo conmigo mismo, puede llegar una persona y hacerme lo que él considera desde su punto de vista una broma, y yo podría considerarlo mal, o sea, yo podría hacer toda una guerra con eso, si es que yo considero, por ejemplo, mi yo antiguo versus un yo de ahora, que quizás cuando me pasó algo así, yo simplemente fui asertivo en indicarle a la persona que es probable que él tenga razón. Pero a veces también hay casos como cuando estás viendo el 6 y el 9 que están viendo de dos lados diferentes, en que ambas personas tienen razón, pero todo depende del punto de vista de donde están viendo. Claro. Con esto que nos Sí, sí. recomendaste sería muy bueno, y ese que acabo de indicarles también, pueden volver a verle el video las veces que gusten para poder ir tomando nota. Lo importante no es que nos creas, sino que lo compruebes en tu vida. Y También sí. lo que les puedo decir, o sea, y que me gustaría preguntarte ahora, es la Nakari de hoy, o sea, de este día de hoy. ¿Qué le diría como 3 consejos a la Nakari que estaba en esa zona cómoda allá en México, allí harta de hartarse? ¿Qué le diría como para mejorar un poco más la Nakari de hoy? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Eh, 3 cosas. 3 cosas. La primera es, aparte de hacerme las preguntas correctas, que eso es fuera de las 3, para saber autoconocerse y para cuando tú te conoces a ti, no necesitas pedir consejo de nadie porque tú ya te conoces la respuesta de cualquier desafío que se te ponga enfrente. Cuesta hacerlo, pero no es imposible. Entonces, hay 3 cosas que yo haría. La primera es que veas el tipo de persona con la que te rodeas. Porque
somos un equivalente o un porcentaje de las, ¿cuánto dicen? 5 personas que están cerca de nosotros. Sí, las 5 personas. Influyen como no tienes una idea. O sea, hay alguien que le tengas mucha confianza, hay alguien bueno, para salir, pero las personas, sus palabras hacia ti, sus gestos, cómo reaccionan, cómo te hablan, si tú sabes discernir entre separar la paja del trigo de las personas que te rodean, vas a nutrirte de la gente que tiene que estar en tu vida y te autoconoces porque la gente que realmente te valora te va a decir las cosas sin pelos en la lengua porque te ama. Y entonces, si mi amiga llega y me dice, oye, Ana Cari, yo siento que a veces te pones muy ansiosa y de repente eres muy reactiva, me lo dice porque me ama y porque quiere ver mi bien, no porque me critique y me juzgue. Y de ahí yo solita, si quiero autoconocerme, me pongo sola en mi habitación y digo, bueno, mi amiga me dijo esto, ¿será? Y empiezo a cuestionármelo. Entonces, la gente, yo depuré, te lo prometo que tengo gente cercana muy poquitita, o sea, las manos de los dedos de una mano son poquitos, o sea, porque no, la gente que te rodea es muy importante para que tú puedas crecer, porque mucha gente piensa que por tener a muchos alrededor, le preguntas a aquel, le preguntas a aquel, te agarras de aquel, te cuelgas del otro y el otro te critica y el otro sí te ayuda, pero al final al mismo tiempo te critica y así. Y es un pelotero que no sabes ni para dónde, entonces te pierdes, te desvías. El primero es la gente que te rodea, porque toda la vida, aunque seas tú y llegaste solo y te vas a morir solo, toda la vida vas a estar rodeado de gente. Eso es algo natural porque somos seres humanos. Gente El que otro es se enfoque en tu bienestar, en tu sinceramente. bienestar. Esta sería la Exacto. una. La segunda, La segunda es no vivir en el pasado. Le doy todos los días a Dios gracias por el pasado en el que estuve, porque lo que soy ahora es el resultado y gracias a Dios lo que viví, bueno y malo, lo que soy ahora es el resultado de lo que viví antes. Muchas parejas, por ejemplo, dicen, a mí no me interesa cómo fue tu vida en el pasado, ni me cuentes, porque hay un dicho en México que dice, lo que no fue en tu tiempo, pues ahorita ya no te afecta nada, algo así dice el dicho. Pero yo no coincido, porque soy el resultado de las parejas que tuve, hablando de relaciones afectivas, por eso ahora soy como soy, porque me hicieron daño o me hicieron alegría o fueron mis maestros, que las parejas el mejor maestro que puede haber, porque ahí salen todos tus defectos, no tus defectos, tus dolencias, tus miedos, tus vacíos de niñez, salen más con la pareja y más cuando la empiezas a amar. Cuando te es un poco indiferente no importa tanto, pero cuando lo empiezas a amar es cuando sale todo. Entonces, si vives en el pasado, me desvío un poquito del tema, pero si vives en el pasado, agradecerlo, ver la realidad que ahora tienes y seguir para adelante. Porque si vives en el pasado, vas a vivir angustiado, suspirando, depresivo, y no puedes dicen vivir así, que no vas a avanzar, te estás anclando en el pasado, dicen que no creces. el último error que cometiste es tu más grande maestro. Entonces, realmente nos han enseñado supuestamente a ser buenos y a veces en ese ser buenos, a veces nos arrastran a situaciones en las cuales por ser buenos em, prestamos libros, prestamos dinero, un montón de situaciones y luego pues quedamos como el malo de la película. Pero en realidad ese es el problema, nos están dando ese mensaje justo el que acabas de dar el segundo, de que debemos tener en cuenta de nuestro pasado, nuestros aciertos y nuestros valores, nuestros principios, o sea, lo que nos hace buenos, y pero también lo que nos Cuando a hace, entre veces, comillas, malos, porque tenemos que ser íntegros. Eso sería la segunda, la integridad. Ujú. sí, Y la pero a tercera, veces como estamos anclados en el pasado, no podemos ver con perspectiva nuestro futuro. Y como tú dices, ser buenos lo confundimos con la necesidad de algún vacío de afecto que tenemos. Yo te doy, yo estoy disponible cuando quieras, soy la persona más buena del mundo. o sea, esa No es segunda que sea la sería persona más buena del mundo, es que es un vacío que tú quieres llenar y no te das Esa, cuenta porque es esa segunda imposible. sería integridad y responsabilidad, porque ahí te das cuenta que tú creaste ese pasado que te hizo la Nakari que eres ahora. Sí, y también cuando te permitimos que la mente se quede en el pasado, nos aprisiona y ahí nos estancamos. Y la mente nos juega muchas malas pasadas. O sea, todo lo que pasa en nuestra mente es una ilusión. Lo real es que yo me levanto ahorita y me voy. O sea, lo real es que estoy moviendo las manos en este momento. Lo real es que yo te digo, en 5 minutos voy a hacer hola,
Y cuando lleguen esos 5 minutos, voy a decir, hola, o sea, yo hice mi futuro, yo lo creo, y no anclarme en el pasado. Pero acierte siempre, cada día de tu vida. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué sufrí por esto? ¿Por qué sigo llorando por aquello? ¿Qué fue lo que me lastimó de esa persona que me hizo? Olvidarse del pasado es una ilusión. Lo real es cada día y la decisión que tomas de levantarte y Con, hacer que las cosas con pasen en tu vida día a respecto día. a esa segunda parte, a esa segunda pregunta que tú nos manifiestas, yo lo que sacaría, con lo que me quedaría es que las emociones hay que honrarlas. O sea, tenemos este cliché de que dicen que los chicos no lloran, hasta creo que lo pusieron en canciones más, que pésimo. Sí, Entonces, el problema no es eso, o sea, el asunto es que si quieres llorar, llora, o sea, saca esas emociones. Somos como vasijas y tenemos que sacar todas esas energías, es una porque manera de emotion gestionar. son energías en Sí, movimiento que hay que sacarlas, hay que dejarlas fluir, que vengan, nos dejen ese mensaje y continuar. ¿Y cuál sería sí, la tercera cosa que le dirías a Ana Cari yo cuando estaba coincido, yendo a venir de México a España? Yendo a enfrentarse a lo desconocido y que no sabías qué mismo y enfrentando ese miedo de que te sí. roben y de que pase todo eso. ¿Qué cosa más le dirías? ¿Cuál sería la tercera cosa que le La dirías? tercera es, y algo que todos los seres humanos vivimos y que nadie se libra de eso, nadie, ni el Papa, ni el presidente, ni el hombre más rico del planeta, nadie se libra. Que ahorita, por lo que sé, el hombre más rico del planeta es un hombre que se apellida Bezos, es el dueño de Jeff Amazon, Bezos, si no me Jeff equivoco, Bezos, Jeff Jeff Bezos. Bezos. Ajá. Que yo sepa, es según las estadísticas, es el hombre más rico del mundo, pero no me creas, búsquenlo y vean, pero bueno, nadie se escapa de eso. Como decía en la Biblia, cuando llueve, cae sobre malos y sobre buenos. La situación es límite. La situación es límite. Eso, cuando una persona está al límite de algo, ahí te das cuenta cómo reacciona, es como que la puedes conocer a veces realmente porque saca su verdadero yo, o para mal, entre comillas, porque tú y yo sabemos que lo malo y lo bueno no existe, o para bien, en situaciones límite. Y eso cuando tú te conoces cómo reaccionas en situaciones límite, que tú mismo te fuerzas a hacer cosas así, en el aspecto de que, por ejemplo, una situación límite, que no te tienes que ir a hacer un deporte extremo para sentirte así, que te vas a morir. No, me refiero, por ejemplo, cuando pierdes un ser querido. Esa es una situación súper límite que a veces te quieres morir y irte con él porque lo amas mucho. Aprender a que el dolor en ese momento, saber que es dolor y no transformarlo en el tiempo en sufrimiento. Situaciones que cuando te autoconoces, sabes cómo manejarlas en el tiempo para seguir tu propia vida. Hay personas que me han dicho, si mi mamá se muere, yo me voy con ella, yo me muero con ella, yo no podría Con soportar que mi mamá, eso, y yo con misma eso lo he dicho. con eso que nos estás manifestando, yo puedo acotar que dice que cuando yo cometo un error con otra persona, o sea, en la relación que estoy con una persona, de amigos o de pareja, o de lo que sea, la primera vez que yo cometo el error es mío, soy responsable. Pero si el error vuelve a suceder, es probable que ya no sea solamente el único responsable, porque recuerda que estamos co-creando. Entonces, sí me gustaría que aclares para nuestra audiencia esto del dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque muchos piensan que son sinónimos y esa es otra de las ignorancias que tenemos realmente. Ya, eso es bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, Carlos. Trataré de dar mi mejor aproximación. Dolor es una emoción que todos los seres humanos compartimos. Nadie se libra, hasta los animalitos sienten dolor, hasta las plantas sienten dolor a su manera, en su naturaleza. Y eso es algo de lo que no podemos escapar, porque es intrínseco en el ser humano, ya lo traemos de nacimiento. Ese es el dolor. El sufrimiento es la historia que yo me cuento en el tiempo, después de que ya viví una situación que me provocó dolor y que yo la alargo en el tiempo. Ese es el sufrimiento. La diferencia entre dolor es un momento, un ratito. El sufrimiento es cuando ese dolor, en lugar de decir, sí, pues se murió mi abuelita y lo siento y me duele, pero la historia después que te cuentas es que ella me cuidaba, ella me hacía esto, ella me daba, ¿qué voy a hacer sin ella? Ya no voy a poder vivir, y empiezas, y así puedes pasar toda tu vida sufriendo, anhelando y extrañando a una persona que ya cumplió el ciclo de su vida
y no dejándola ser libre. Esa es la diferencia, según mi perspectiva, del dolor y el sufrimiento, que el dolor lo alargas en el tiempo y no lo Entonces, paras, y la decisión la tienes tú. ya como para concluir, yo con lo que Sí, me quedaría de las tres cosas que nos dijiste es que uno, para poder salir, escapar de esa zona de confort y pasar a la zona desconocida, primero tiene que ser responsable e íntegro, decirse la verdad. Segundo, lo que yo pienso es que realmente tenemos que coger no tanto las historias que nos contamos como que nuestra mente fuera toda una biblioteca y volver a estar leyendo y leyendo y leyendo el mismo libro. Entender que hay más libros fuera de la caja, comprar uno que me empodere, uno que realmente llegue yo a ponerle mi salsa secreta, mi autenticidad. Y en ese pues seguirlo leyendo así tan enfocándome pues en lo, como decía Saint Germain, en lo que me enfoco, en eso me convierto. Y realmente yo tuve la oportunidad de conocerte al comienzo y muchos también, o sea, al comienzo de lo que están como speakers se les ha preguntado y dicen que siempre están nerviosos, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, si tú quieres hablar en público, te doy un tip, o sea, el tip es primero saca ese nerviosismo. Obviamente no te digo que se lo digas al público porque no es la manera, sino que tú vas a ver que muchos de estos personajes que sigues, de esos mentores que están en Instagram, de los YouTubers, de repente se cogen el cabello o se toman los lentes. Son simplemente anclajes para ellos, están diciendo a sí mismos que, que ya el nerviosismo se fue. Y entonces cuando ellos ya se dijeron ese mensaje, comienza realmente el directo y comienzas a escucharlos bien, o sea, y tranquilos. pero fíjate que es bien, eso que acabas de decir es clave porque el secreto para perder el miedo para hablar en público es que el mensaje, tú dijiste ahorita mensaje, es que el mensaje ayude. Si dentro de ti no estás pensando en ti, y pensar en ti es que sales, antes de salir dices, ¿qué van a decir? ¿Cómo estoy peinado? ¿Cómo estoy vestido? Ya subí de peso. Estás pensando en ti, te mueres de nervios. Pero cuando te olvidas de ti y sales al escenario o sales al directo para dar un mensaje que en tu corazón sabes que a la gente le va a ayudar, el ego se va, el mundo, tú te olvidas de ti y empiezas a decir, y eso me lo enseñó precisamente Mario Alonso Puig, que es uno en sus conferencias que vi una aquí en Barcelona, dijo, ¿quieres hablar en público? Ese es el secreto, que te olvides de ti, que tú salgas a dar el mensaje, porque si te miran y dicen, ay, me está viendo el rizo que está mal puesto, te estás pensando en ti, se te olvida todo, te trabas, te pones nervioso porque estás en ti. Piensa en lo que tú vas a dar. Y es verdad, por eso a mí ahora me encanta estar aquí y no me da Sí, nada de sí, vergüenza ni o nada. sea, como para terminar, yo les puedo decir que cuando comencé este proceso de crecimiento personal, yo acartonaba mucho, yo estaba así, ¿no? Muy serio. Y, y Sí, me fue acuerdo que realmente un conectar realmente con mi sonrisa y poder manejar todo eso. Es un proceso, ¿no? Y por eso mismo, una de las cosas ya para concluir, sean compasivos con ustedes mismos. Ustedes son el primer prójimo. Hay una parte en Apocalipsis, no recuerdo cuál es exactamente el versículo, pero dice, esto te está pasando porque tú te olvidaste de tu primer amor. Tu primer amor eres tú. eres tú. Y junto a ti en tu corazón está Dios. Y para eso no necesitas, o sea, ninguna autoridad que te venga a decir, no, es que esto no lo Eso fue lo mereces. que me motivó, Carlos. A eso me quitó el miedo. El saber que Dios me acompañaba, me transformó el miedo en emoción. Y ahora hay veces que voy en la calle caminando y de repente veo el cielo y digo, ¡hoy estoy del otro lado del mundo! Y todavía no me la creo. O sea, estoy del otro Qué, lado del mundo, qué del planeta potente, Tierra. qué potente mensaje que nos dejas. Eres Sí, una persona muy humilde, Anacari, y, y muchas gracias. ese es otro de los secretos, ya lo dijo Pablo de Tarso, a pesar de que tenga un montón de cosas, o sea, toda la abundancia, y a pesar de que no la tenga, con que tengas a Dios, lo tienes todo. Y, Exacto. Entonces eso me quitó el es miedo. esa conexión. Sí, sí. Gracias a toda la audiencia.
ya no les canso más. Ay, es Vean que el nos ven video de ahora y nos nuevo. van a ver en diferido. Vean el video de nuevo, tiene mucho contenido y mucho valor y sobre todo desde esa humildad de Anacari que nos ha mostrado. Espero que te siga Ay, yendo muy gracias. bien allá en España. Para terminar, les cuento pues que Anacari Escuelas de Vida, pues ahí les va a dar ella ahorita sus redes si quieren pues seguirla Ah, bueno, o sí, utilizar soy sus coach servicios, profesional. pues ahí es muy buena, les recomiendo bastante. Muchas gracias. Soy coach profesional con gestión de emociones, pero me baso más en los duelos y en autoconocerse. Entonces, esas dos ramas me gustan mucho y me pueden contactar por aquí por Instagram en anacari.oficial o en mi oficial de Facebook, Anacari, así como suena Anacari, o en mi perfil personal también, Anacari Aranda, o mi correo, que anacariaranda@gmail.com, me pueden mandar su historia por correo y yo con mucho gusto les atiendo. También me gusta ayudar dando sesiones gratuitas para la gente que lo necesite. Con mucho gusto, si quieren mi perspectiva y mi palabra les puede ayudar a encaminar el problema en el que están, pues con mucho gusto yo los ayudo. Sí cobro, porque como decía San Pablo, el que vive del evangelio tiene derecho el que predica el evangelio tiene derecho a vivir del evangelio, pero también me gusta ayudar a la gente que por esta situación está en situaciones difíciles y no saben con quién consultar o con quién hablar, y yo con mucho gusto lo hago. Y Gracias, es todo. gracias Muchas gracias, Carlos. a toda la audiencia. Simplemente me quedo con un último mensaje que me llegó ahorita, que me está llegando, de que en su momento pide ayuda. No te quedes callado con cualquier problema que tengas. Pide ayuda, no estás solo. Mira, hay personas como Anacari que están dando este servicio y como ella bien dijo, el que come pues tiene que buscar su salario. Entonces, Claro. habla, no te quedes callado si tienes problemas. Ve, hay gente que te puede ayudar. Vamos a esas Sí, sí, personas mucho gusto. para que te ayuden y puedas seguir adelante. Y este proceso es diario. Sé más compasivo Ya. contigo. Ámate, cuídate, mímete. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Anacari. Gracias a toda la Gracias, audiencia. Carlos. Gracias a todos. Un besote.